José Felipe, buen día. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bueno volver a verte. Es un placer volver a verte para seguir tocando el tema que no solo le compete y nos está llamando la atención a nosotros dos, sino al mundo entero. A la humanidad, así es. A la humanidad, y que corresponde al cambio climático. Bien, en la primera parte, que fue la conceptualización del cambio climático, que duramos 1 hora y 10 minutos. Es un tema que puede durar 10 horas, Hernán. Sí, no, dura porque ha durado 1 millón y pico, miles de millones de años para llegar hasta acá. Hasta este punto, exacto. De 1785 hasta acá es donde comenzó la gran debacle. Entonces, ahora en esta entrega 2 vamos a hacer la génesis de la ocupación de la bioestructura por la socioestructura, donde los temas que vamos a tratar es tema 1, factores que influyen en la degradación y deterioro de la bioestructura; tema 2, efecto de la socioestructura en la bioestructura; y 3, identificación del instrumento englobador que integre geoestructura y socioestructura. Perfecto. Para los que llegan ahora y no han visto la primera charla, quiero hacerle un repasito de qué es bioestructura y qué es geoestructura, por qué están bien. En el primer tema identificamos que la Tierra, el globo terráqueo, tiene 2 componentes. La atmósfera, que es el área, o sea, la zona gaseosa, y la zona dura, que es la geoestructura. Ok, perfecto. Y cuando hablamos que los factores que influyen en la degradación y deterioro de la bioestructura es los factores que influyen en la degradación de todo y que llamamos cambio climático. Así es. El segundo tema es efecto de la socioestructura en la bioestructura. ¿Por qué decimos efecto de la socioestructura? Porque como vimos en la primera charla, que el problema se debe a que en la biogeoestructura estaba en la parte biológica el hombre. Él se salió debido a su desarrollo cerebral, se salió de hacer parte de la bioestructura. Y exacto, creó su propia estructura que la llamamos socioestructura. ¿Qué pasa? Como la socioestructura es un organismo heterótrofo, o sea, él no produce su alimentación. Él utiliza los heterótrofos herbívoros y los carnívoros y los autótrofos para alimentarse. Así es. Sin embargo, él se sale de la biogeoestructura y crea su socioestructura, donde las normas y leyes que la rigen a la socioestructura son totalmente diferentes a las normas que rigen a la biogeoestructura. La bioestructura, ok. Así es. Por lo tanto, esa socioestructura causa un efecto. Cuando él hace demandas, y la bioestructura hace las ofertas. Y esas demandas, la socioestructura, ¿cómo hace para entrar en la bioestructura? A través de la tecnoestructura. Por eso es que en el tercer tema dice vamos a tratar identificar un instrumento englobador que integre la geoestructura con la socioestructura. Ok, perfecto. Bien. Hasta ahí tenemos que la biogeoestructura, que es nuestro planeta compuesto por la parte gaseosa y sólida, está siendo afectada debido a las demandas que hace nuestra socioestructura, que es la humanidad, y que de un momento a otro era parte de la biogeoestructura, pero al empezar a desarrollarse y a generar todo este desarrollo, utilizar el petróleo y todo eso, pues crea una nueva esfera que es la socioestructura,
que genera tiene unas demandas que suple con la biogeoestructura, y por eso nuestra socioestructura, la humanidad, afecta la geoestructura que es nuestro planeta. Eso, muy bien. Muchacho, no he perdido mi tiempo. Felicitaciones. Ok. Bien, la primera parte. Bien. Se llama factores que influyen en la degradación y deterioro de la bioestructura. Pero comencemos haciendo un pequeño repaso. Aquí tenemos la bioestructura, que está regido por las leyes físicas, químicas y biológicas. Aquí inicialmente estaba haciendo parte del hombre en la biogeoestructura, en la parte biológica. Ok, perfecto. Sin embargo, al desarrollarse el hombre, crea una nueva esfera, como tú dices, que se llama la socioestructura. Ok, perfecto. La cual está regida por leyes económicas, civiles y laborales. Okay. Aquí está el grave problema. Sí, es cierto. No que el cambio climático apareció, no. Fue la socioestructura la que no fue capaz de integrarse en la bioestructura, teniendo en cuenta las leyes que conforman la bioestructura. Así ¿Y cómo se integra? Que ya esto lo vimos con la tecnoestructura. Ella misma crea la tecnoestructura. La diseña, la define, la determina para poder ocupar la bioestructura. Para lograrla, de acuerdo a las demandas, crea la tecnoestructura, donde la bioestructura oferta bienes y servicios. Bien, el problema no está ahí. El problema está en que esta socioestructura creció de esta forma. Aquí tenemos nuestra era, en el momento cero. Aquí estaba caracterizada por un ajuste lineal, o sea, era normal el crecimiento. Y de aquí en adelante, el ajuste es exponencial. Así es. Exacto. Entonces, mire, en menos de 2000 y pico de años, se subió a casi 8.000 millones de personas. No, y si te das cuenta, solamente en 2/4 partes, dos quintas partes de 0 a los 2000 años, eso es en la última cuarta parte, donde pega el brinco. Es el momento en que empezamos a utilizar los hidrocarburos. Cuando aparecen los motores de combustión, que ya no, o sea, el hombre salió del uso de la energía de la biomasa y de su propia energía, ahora tiene una energía complementaria que entra a utilizarla a montones, porque aparecen nuevas actividades donde él introduce nueva energía. Bueno, aquí está nuestro problema. Es la explosión demográfica que se da a partir del de 1900, 1800 y pico, que explota. Y fuera de eso, ¿por qué? Porque la propia socioestructura también entra a solucionar sus problemas higiénicos. Por ejemplo, nosotros tenemos una pandemia hoy en día, el COVID, que si no hubiera sido por el gran desarrollo tecnológico que tiene el hombre, hubiera acabado con la humanidad. Con la humanidad nos extingue. Sí, y ahora tenemos 2 millones o 2 millones y medio de personas que se murieron, pero aquí ha habido unas pandemias que han asolado regiones. Sí. En cambio aquí, en menos de 2 años, ya se controló. Pero ahí, ¿qué pasa? Ya el hombre anteriormente tenía una esperanza de vida de 25, 30. Anteriormente un tipo de 25 años era un tipo. Hoy en día es un muchacho. Sí, la esperanza de vida era mucho menor porque el clima, el ambiente, las mismas condiciones naturales no permitían que la gente viviera tanto tiempo. Ahora yo soy un muchacho.
Y tengo 79 años. Sí. Pero ¿por qué? Eso es debido a las condiciones que se cambiaron y que han hecho de que la salud de la humanidad sea mucho mejor que la de hace 200, 300, 400 años. De acuerdo. Y entonces eso forma que hay una explosión demográfica. A esta demografía, a esta cantidad de gente, hay que alimentarla. Sí. Y hay que solucionarles sus demandas. Exacto. Demandas en vestidos, demandas en telas, demandas en alimentación, demandas en energía. Bien. Entonces aquí tenemos que la demanda de bienes y servicios por la socioestructura a la bioestructura hace que esta oferte a través de procesos productivos satisfacción de sus necesidades, pero en este proceso productivo altera las características de los recursos que la conforman y en el proceso de consumo altera estas condiciones. Entonces la alteración no es solo la emisión de gases de efecto invernadero, sino alterar condiciones de agua, las condiciones de suelos, las condiciones biológicas, todo lo altera. Sí, así es. Bien. Pero ¿cuál es el problema grave que hay aquí? Aquí hay algo incluido en el cambio del ambiente rural al ambiente urbano, que es una parte política. Ajá. O sea, los grupos políticos ya no podían manejar al hombre aislado. Exacto. El hombre aislado no se dejaba manejar. Entonces fue generando unas demandas para irlo concentrando. A través de las demandas concentra el hombre en ambientes urbanos. ¿Sí? Y lo convierte en hombre aislado, lo convierte en hombre agrupado. Ajá. Donde hay un crecimiento de demandas de bienes y servicios. Ajá. Aquí lo vemos en este gorro, el gorro frígido. Exacto, este gorro es una pirámide que nos demuestra que en la parte más alta era el consumo mínimo, lo normal del hombre. A medida que nos adentramos en el ambiente urbano, incrementamos y por eso el cono se ensancha al crecimiento de las demandas de bienes y servicios. Entonces ese crecimiento genera un crecimiento en el deterioro ambiental. Exacto, es un efecto dominó. Y por lo tanto hay un incremento dentro de este crecimiento, un incremento de la generación de gases de efecto invernadero. Ajá, exactamente. Entonces aquí comencemos a tener claro, y yo le digo a todos, no es el cambio climático generado por A o B condiciones, no, es la explosión demográfica. Sí, así es. Y esa socioestructura que armó todas las tecnologías para poder solucionar sus demandas sin tener en cuenta las condiciones físicas, químicas y biológicas. Así es. De la geoestructura. Así es. Bien, entonces ahora miremos. El incremento de la población genera una reagrupación de la población. Exacto. En el momento que él se reagrupe, crecen, se reagrupa en los espacios urbanos y en el espacio y se ubica en el espacio urbano y en el espacio rural. Así es. Y esto conlleva a una nucleación. Entonces nosotros tenemos ciudades de 9, 10, 15 millones de habitantes y con la conurbación tenemos 25, 30 millones de habitantes que ya consumen muchísimo y las áreas que le ofertan, que hacen las ofertas se van alejando más. Eso significa que se hace necesario conseguir una energía suplementaria para solo transportarle los alimentos. Así es. Entonces, esta nucleación que hay una miniaturización de los espacios. Ajá. Ahora la gente está viviendo en 25, 30, 60 metros cuadrados, sí, donde el ángel de la guarda tiene que vivir afuera. Sí. Sí. Entonces, esa miniaturización hace que el suelo comience a tener un valor muy alto. Y ese precio obliga a que el crecimiento
sea vertical. Así es. Entonces tenemos edificios, que edificios son barrios verticales. Así es. ¿Y qué pasa? En compensación con esa miniaturización de los espacios, tenemos la gigantización urbanística. ¿Por qué? Para darle salida a toda esa población que está ubicado verticalmente. Yo tengo que crecer en vías, crecer en puentes, o sea, hay un gigantismo en la ciudad. Ajá. Para luego llegar a una miniaturización. Exacto. En donde miniaturización en mis espacios laborales y miniaturización. Por eso es que la gente con esa miniaturización, ¿a dónde se está refugiando? En los celulares. Exacto, porque antes salías de la casa, tenías espacio para caminar, para correr, o reunirse con los amigos en la esquina. Vive en un apartamento en un piso 11. Y no conoce el vecino. No conoce el vecino y vive en 30 metros cuadrados, entonces se refugia en las alternativas de entretención tecnológicas, el celular, el computador, la televisión, y ahí vamos. Bien. Y fíjate lo curioso que estaba pensando yo, crecimiento vertical, hoy llamado propiedad horizontal. Ah, sí, claro. Me venden algo en el espacio, en el cielo. Sí. Pero de una zona, de 1 metro cuadrado que hay en el piso, le montan 20 pisos y a mí me venden, en el último piso me venden un piso que está en el aire. Sí, exacto. Está en el aire. Así es. En cambio, el que está en el primer piso compró el suelo. Sí, no. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esa nucleación poblacional me genera un incremento en las demandas de bienes y servicios. El solo hecho que la norma me dice que después de 5 pisos tengo que poner un ascensor. Así es. Entonces, a partir del 6º piso, ya me demandan mis exigencias para que me suban. Así es, exacto. Y ese incremento de demanda se ve, por ejemplo, en la energía eléctrica. Se dispara el uso de energía eléctrica para poder mover el transporte vertical. Eso significa que altero la bioestructura. Todo está alterado. Bueno, entonces en esta diapositiva ve la génesis de la ocupación territorial. Así es. ¿Sí? Entonces a mí me dicen, me venden un edificio donde estoy al lado de un parque, toda la cosa, y tengo una piscina, y eso no lo voy a utilizar nunca. Sí, exacto. Entonces por eso es que las áreas de almacenes, que son que las grandes ciudades tienen por montones, que son los centros comerciales, se vuelve el sitio de vida de la gente. Así es. Entonces ahí tienen juegos, ahí tienen los almacenes, y tienen la cosa. ¿Por qué? Porque no quepo en la miniatura en que estoy viviendo. Exactamente. Claro. O sea, esos espacios enormes que se crean para el comercio y para la satisfacción de esas necesidades que antes satisfacía en el terreno, sí, en la finca, corriendo. Y luego de eso se conforma que yo con el celular, ¿qué estoy haciendo? Me estoy volviendo autista. Sí. Yo he visto gente que está en un restaurante, en el centro comercial, y se están chateando entre ellos. Todos sentados mirando el celular y conversándose a un tipo que está a 2 metros. No, en el aeropuerto, en todas partes uno ve las personas sentadas enterradas en el celular. Entonces eso lo aprovecha el que crea la nucleación. La inclinación poblacional. Sí, lo aprovechó porque el hombre es más fácil, el hombre por naturaleza le es más fácil volverse autista. Sí. Bueno. Entonces ese super crecimiento poblacional incrementa las demandas. ¿En dónde? Demandas energéticas, espacio para establecer los procesos económicos, lo cual hace que la conjunción de estos dos me incremente el efecto de gases invernadero. Así es. Y eso significa que como me incrementa los gases de efecto invernadero, ¿qué va a hacer? Que me va a incrementar los gases que están ubicados en la atmósfera. Exacto, y que son los que regulan el clima. Y eso es lo que llaman
Cambio climático. No, y fíjate que el problema, hay mucha gente le atribuye el problema al cambio climático al transporte, porque el transporte es una sumatoria. Es una sumatoria de todo. No es el transporte, no es las telas, no es la comida, es todo, que eso en el transcurso de esta conversación lo vamos a ver. Okay. Bien. Ahora, esa estructuración de la ciudad que me causa un gigantismo y me causa una miniaturización de espacios habitacionales y miniaturización de espacios de trabajo. Le voy a decir algo que va a sonar a feo. Como nosotros tenemos un proceso digestivo, generamos gases. Sí. Y los franceses, cuando tuvieron toda cantidad de gases, se inventaron los perfumes. Sí. Y entonces cuando se lanzaba un gas y toda la cosa, botaban el perfume y se batían así. Ahora no. Como la educación me dijo, es que yo no puedo descargar un gas porque eso es mala educación. Entonces a mí me toca que reservarme para poder ir al baño. Y como no lo puedo, estoy alterando mi organismo. Ajá. Es que yo no me puedo en este momento en una oficina tirar un gas. No, ya no. No, porque el vecino lo escucha. ¡Ay, está carajo! ¡Salve el alma! Porque el cuerpo lo perdió. No. Entonces, ¿qué pasa? La norma ambiental me dice que el espacio de trabajo son 3 metros cuadrados. Yo tengo en este momento 50.5 metros cuadrados para colocar un computador y una silla para que trabaje el tipo. ¿Por qué? Por la miniaturización del espacio de trabajo. Por ejemplo, en los espacios habitacionales, anteriormente una cama individual tenía 80 centímetros de ancho. Ajá. Ahora no la consigue porque las camas para poderlas llevar a estas miniaturizaciones están entre 60 y 70. Sí, así es. O sea, se preparó toda la parte de moblamiento de esa miniaturización para poder, no para mí, sino para poderla introducir. Entonces la gente cuando cambia de casa deja la mitad de los muebles porque no están preparados para el nuevo espacio. Entonces tienen que comprar nuevos espacios para la miniatura. O de lo contrario, es cuando uno ve a la gente subiendo desde un 10º piso un colchón para subirlo por el balcón. No, es que yo me acuerdo en los años 70 cuando yo cambié de apartamento en Bogotá, de un sitio a otro, me tocó que subir el colchón agarrado del ascensor por debajo porque no cabía. Pero yo había dicho, yo no pierdo mi cama. Colchón, sí. Sí, porque es mi inversión. Sí, no. Bueno, ¿qué pasa? Es que esto nos permite reírnos de la idiotez de la sociedad. Sí, la humanidad. Y usted me va a perdonar que yo en este momento, bueno, yo estoy terminando mi periplo por la vida y me río. Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta miniaturización, ¿qué me genera? Pérdida de la identidad, desnaturalización, aumento de enfermedades urbanas, aumento de la delincuencia y quiebra del tejido social. Así Cuando tú entras en tu ascensor, ¿conoces a alguien? No, entonces queda callado y te metes en tu celular. Así es, exacto. Y así es todo el mundo, porque perdió uno identidad. Se desnaturalizó y aumentan las enfermedades porque hay mucha gente que está en el mismo espacio ocupando los mismos metros. Exacto. Por eso, fíjate el fenómeno, digamos, como en las zonas rurales la pandemia no afectó tanto y tan rápidamente a la gente como en las zonas urbanas. Porque no había transmisibilidad. Exacto, la gente estaba separada por hectáreas completas. Una persona vivía en una finca, el otro en otra finca o en su casa, en su terreno, y estaban separadas por distancia. Aquí uno entra al ascensor y ya está respirando el mismo aire que el otro. Una de las cosas, para yo poder entrar en un ascensor y cuando lo veo completo, toso. Y la gente se sale del ascensor y yo no tengo nada, sino toso y ahí vivo todo el mundo se sale por eso.
Ah, no. Pérdida de identidad. Ahora el gigantismo. Ajá. Incremento en las demandas de bienes y servicios, bajos niveles de tecnoestructuras y concentración peligrosa de efluentes sólidos. Ajá. Si a ti no viene una empresa y se lleva la basura que tú generaste, sí, eso es un peligro. Eso es un peligro. Un peligro. Y comienza a generar gases de metano y todo. No, impresionante. Esto que me genera un incremento en la producción de gases de efecto invernadero. Ahí está. Esta es mi primera parte. La segunda parte se llama efecto de la socioestructura en la bioestructura. O sea, este efecto, esta condición, cómo afecta la socioestructura.